Pues aquí está. Yay, después de 3 días de pensar y meditar por fin lo complete, fue un pequeño reto pero al menos, lo disfrute y suscríbanse, cof no es publicidad, bueno sí, oye espera, oye, no, subo musicac. No un héroe o una heroína, solo un simple humano intentando liberarse de las garras del destino. Kailin, ella era una niña alegre y feliz, su vida nunca podía ser descrita como algo malo. Padres malvados que maltratan a sus hijos, cuando ella nació sus primeras palabras fueron madre. Esta se emocionó demasiado al escuchar esas palabras, tanto que su nombre es algo que su madre misma se lo dio al nacer. Kailin, un nombre simple pero hermoso. Que para ella significa mi mayor deseo. Pero ella al tener solo 5 años de edad le dijo a su madre, madre, ¿puedo tener más hermanos? Kailin era simple, pero a la vez solitaria. Los nobles al ser de clase alta tienen y deben actuar como personas sofisticadas y refinadas, pero para Kailin esto no significaba nada. Ella era enérgica y alegre, su vida era salir al jardín de su casa a jugar, solo para que llegando a su casa fuera regañada por su madre, al dañar su vestido escarlata, un solo y triste melancólico rojo negruzco. Pero a pesar de todas sus travesuras ella se sentía muy sola, su padre era amable, pero a la vez distante. Kailin, ensuciar la ropa con lodo y treparse a los árboles no es algo que una señorita de tu edad debería hacer. Su rostro no mostraba enojo o molestia, solo una simple mirada de un hombre a un niño que no sabía qué hacer. Lo siento. Kailin al ver a su padre que nunca jugaba con ella le hizo sentir tristeza y enojo, pero a la vez felicidad, ya que él nunca se despegaba de su oficina, siempre le estaba metido en esa oficina. Tanto que ella secretamente había entrado a ese cuarto y pensó para sí misma, si ayudo a mi padre en su trabajo él seguramente jugará conmigo. Después, con ese simple pensamiento infantil, ella se dispuso a mover todos los papeles una sola pila, pensado que todos debían estar ordenado en una sola, ya que claramente al estar todos regados era malo. Mientras ella estaba en eso su padre entró. Kailin tenía una sonrisa radiante, pensando que claramente su padre la elogiaría y jugaría con ella por haber hecho un excelente trabajo. Pero, por primera vez en su vida Kailin se dio cuenta que su amado padre podía hacer una expresión diferente. Kailin, ¿qué haces aquí? No te dije que este lugar estaba prohibido. Su rostro se llenó de terror. Su padre, aquel que ella quería y apreciaba, le había gritado con un rostro lleno de furia e irritación. Así Kailin aprendió una lección importante: ese cuarto era malvado. Su padre siempre era amable y algo distante, pero su corazón se puso triste por aquel suceso. Al llevar una vida solitaria, ella deseaba tener a alguien con quien compartir sus juegos o ideas o alegrías, hasta que un día su deseo se cumplió. Kailin observaba los pequeños cuerpos delante de ella. Ellas eran pequeñas, tal vez eran como el tamaño de sus peluches. Kailin. Su madre la miró con una sonrisa radiante y alegre. Acaricia sus manitas. Kailin lentamente tocó sus manos de las pequeñas bebés enfrente de ella. Las bebés, sintiendo el calor de su hermana, lentamente tomaron su mano. En su mano izquierda una niña enérgica y algo llorona, Milit. Y a su derecha una niña aún más pequeña que su hermana, tranquila y risueña, Mailid. Kailin a sus 13 años de edad tenía 2 hermanas menores que eran gemelas. Milit, que era una viva representación de Kailin, siguiendo a Kailin como si se tratase de su ídolo. Y Mailid, que a pesar de ser alguien tranquila y algo asustadiza, siempre intentaba frenar a Milit de cualquier travesura que ésta intentara hacer. ¡Vamos! Kailin gritaba con todo su vigor a sus pequeñas hermanas que la siguieran en una de sus tantas travesías al laberinto. Sí, vamos hermana mayor, encontremos todos los tesoros y seamos los reyes del mundo. Milit con igual energía gritaba con Kailin para hacer su travesía al laberinto, pero en contraste con las 2 chicas escandalosas y alegres, Mailid dijo con una voz seria y algo asustada: hermana mayor, madre se enojará contigo nuevamente si jugamos en el jardín sin siquiera pedir permiso. Kailin, con su expresión enérgica derrumbándose, inmediatamente se recuperó y dijo aún más fuerte: no te preocupes, tu hermana mayor ya ha pensado en eso. Su mano se dirigió a su pequeño pecho y dijo fervientemente: nosotras conquistaremos el laberinto y ganaremos los tesoros y seremos las mayores héroes. Silly. Vamos Mai, no seas tonta, nuestra hermana mayor puede hacer lo que sea. Mailid solo dejó escapar un suspiro de resignación.
Así las tres hermanas se adentraron al laberinto. El laberinto realmente no era más que un enorme jardín donde sus arbustos eran muy grandes tanto para tapar a un hombre adulto, pero, para Kailin y sus hermanas, no era más que un viaje a un lugar donde, no sabrás qué pasaría hasta atravesarlo exactamente una aventura. Kailin, que cuando pasó sus primeros años de vida en soledad, ahora estaba rodeada de alegría y aventuras junto con sus hermanas. Aunque Kailin era constantemente regañada por su madre por su actitud poco femenina, a ella no le importaba. Los chicos para ella eran extraños. Siempre que ella los invitaba a jugar o hacer algo divertido, ellos solo hacían una cara extraña y decían esas cosas no son de la nobleza e inmediatamente se alejaron. Pero para Kailin sus hermanas eran lo mejor del mundo, tanto fue que después de mucho tiempo que pasó, ya no le molestaba que sus padres no jugaran con ella, en especial con su padre que se la pasaba en su oficina o fuera de la casa a altas horas de la noche. Ella no sabía qué hacía su padre, pero lo que sí sabía era que era agotador y tal vez algo peligroso. Algunas veces su padre llegaba con sus ropas rasgadas, eso para un noble era inaudito. Pero su madre y padre no le daban importancia. Una vez ella le preguntó a su padre qué le había pasado, pero él solo le daría una sonrisa triste y melancólica, y diría un lo siento acariciando su cabeza gentilmente. Si su padre se disculpaba con ella era porque él hacía algo malo y se disculpaba por ello, o simplemente él se disculpaba con Kailin por no ser capaz de decírselo. Kailin no lo sabía. Ella lo único que sí sabía era que su padre siempre hacía esa expresión triste cada vez que entraba a su oficina. Kailin odiaba a esa oficina. Esta le había arrebatado el tiempo que pasaba con su padre e incluso hizo que su padre se enojara con ella una vez. Kailin sabía que lo que haría a continuación era algo malo y estúpido, pero aún así ella tenía que hacerlo. Su padre siempre continuaría con esa expresión triste y sufriente, por esa malvada oficina. La noche era fría, la luz de la luna llena llenaban los pasillos de la mansión, sus suaves pasos eran inaudibles con el velo de la noche. Kailin lenta pero silenciosamente caminaba hacia su destino. Ella no lo hacía por su bien, ella lo hacía para salvar a su padre. Después de caminar y evitar despertar a sus hermanas, Kailin llegó a su destino, la oficina. Este pequeño cuarto era el despacho donde Grey Adelaide llevaba a cabo su trabajo. El cuarto no era grande, pero tampoco era lo suficientemente pequeño como para llamarlo chico. Kailin lentamente abrió la puerta. Ella estaba decidida, ella destruiría la oficina. Si ella lo destruía, su padre sería liberado, e incluso sabiendo que él se enojaría con ella nuevamente, a Kailin no le importaba. Ella solo quería que su padre fuera feliz. Si esto arrebataba su felicidad, ella entonces lo destruiría. Sus pasos lentos, en la lúgubre oscuridad eran ruidosos para sus oídos, pero aún así no se detuvo. Pero algo pasó. Su padre. Él estaba recostado en su sofá y Kailin se aterrorizó y dejó escapar un ligero chillido. Su padre la descubrió. Ahora él le gritaría y regañaría. Nuevamente, su corazón se llenó de pánico. Padre, yo lo siento, solo quería. Sus murmullos eran sin sentido, pero aún así algo estaba mal. Padre. Kailin, aún con miedo, se acercó lentamente a su padre. Ella sabía que él estaría extremadamente enojado con ella, pero aún así él no decía nada. Si ella salía rápidamente sin siquiera pedirle permiso a su padre, eso era suficiente como para merecer otra gran reprimenda, pero ella no podía ver la cara de su padre. Sus pasos eran temblorosos, pero seguía firmemente su camino. Sus ojos se quedaron abiertos. Padre. Un líquido extraño recorría la cara de su padre. Su cara no se podía ver en este mar de oscuridad, pero el líquido no paraba de recorrer la cara de su padre. Él estaba llorando. Su hija había cometido un acto atroz que no podía ser perdonado, tanto que él comenzó a llorar. Kailin se llenó de aún más pánico y corrió hacia el pecho de su padre. Por favor, no llores, padre, te juro que no lo volveré a hacer, así que por favor deja de llorar. Sí. Kailin había enterrado su cara en el pecho de su padre. Él era frío, muy frío. Kailin se extrañó un poco, pero ella también tenía frío. Tal vez era hora de volver a la cama, ya que el viento era demasiado frío. Kailin se quedó esperando las palabras de su padre. ¿Sería nuevamente unas palabras de regaño y furia? ¿O solo sería como siempre dándole esa mirada triste y distante? Kailin no lo sabía. Pero su respuesta fue. Kailin levantó lentamente su cara para ver a su padre.
Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La hermosa luna, que había estado oculta por una brumosa nube, lentamente fue despejada dejando que el hermoso resplandor ilumina a las criaturas anhelantes de luz en este mar de oscuridad, o simplemente ilumine la cruel verdad en este mar de oscuridad. Lo primero que Kailin vio no fue el padre que ella conocía, sino algo más que ya no era su padre nunca más. Las cuencas de sus ojos vacías, sus ojos habían sido extraídos dejando solo un cadáver horripilante, su lengua con la cual podría haber pedido ayuda o al menos gritar para amenazar a sus agresores, estaba cortada haciéndola prácticamente invisible a donde quiera que ésta estuviese ahora. Kiara. Kailin gritó con todas sus fuerzas, ella se alejó de eso que era su padre, ella cayó de espaldas pero eso solo hizo que su espalda chocara con algo que había estado allí en ese mar de oscuridad, ese algo. Madre. Un cadáver con exactamente las mismas condiciones que el anterior. No. Este era algo más repugnante, un ojo era lo único que le quedaba a este cadáver, su ojo estaba abierto completamente visible como si pudiera explotar en cualquier momento. Unas marcas rojas estaban fuertemente grabadas en su cuello, mostrando que intentó forcejear con el agresor o solo el agresor disfrutó torturando a su víctima. Pero para Kailin esto era algo que simplemente no le importaba. Las lágrimas recorrían su rostro cuando fue la última vez que ella lloró. ¿Qué pasó con sus padres? ¿Quién le hizo esto a sus padres? ¿Qué le pasaría ahora? ¿Sus hermanas están bien? ¿Qué debo hacer? Kailin no lo sabía, ella nunca en su corta vida sabía absolutamente nada. Ella simplemente no sabía nada. Capítulo 2. Realidad. Grey Ardlet, un miembro del espionaje del Reino Arkham, su misión ha sido entregar información confidencial acerca de las fuerzas del Imperio. Él había pasado aproximadamente 15 años en el Imperio sin ser descubierto, pero gracias a nuestros asesinos, estos le siguieron el rastro haciendo fácilmente seguir sus movimientos. Cuando nuestros asesinos lo encontraban, estos eran asesinados de vuelta, siendo prácticamente imposible saber dónde se ubicaba, pero hoy año 501, él cometió un error haciendo que este fuera localizado. Enviamos un grupo de asesinos a acabar con él y todos los que estuvieran relacionados con el Reino Arkham. Aunque todos los asesinos fueron asesinados juntos con esos asquerosos del Reino Arkham, la operación fue un total éxito. Abriendo con sus brazos abiertos, el consejero real habló como si se hubiera deshecho de una gran carga de sus hombros. La audiencia detrás de él estaba emocionada, y aclamado gritos de victoria y alegría. El Palacio Real. Rey Alejandro, quinta generación. Su mandato había sido sumamente enorme y extenso en estos 50 años. Nada había impuesto ningún problema en su gobierno. Si algún asunto era molesto, él diría que los perros del reino de Arkham, ellos pelean el territorio masacrando y matando a cualquier persona de su imperio. Él los odiaba, los quería ver desaparecer. Su consejero real le había dado una gran noticia este día durante la generación anual del banquete real. Él estaba feliz, muy feliz. Un gusano problemático había estado filtrando información importante acerca de sus fuerzas, haciendo prácticamente fácil aniquilar a sus soldados. Él inmediatamente ejecutó a todos los posibles traidores, pero ese gusano siempre escapaba, pero ahora él por fin había sido liquidado. Él no era un rey malvado, pero él tampoco era un rey justo. Los reyes que son amables o malvados tarde o temprano serán asesinados por o con su pueblo. Por ello su padre, el rey tercero, siempre le había enseñado ese consejo: si alimentas a un perro, ten cuidado de que éste no te vaya a morder. Un dicho muy vulgar pero muy cierto. Si eres amable siempre habrá alguien que quiera aprovecharse de esto. Si eres cruel tu reino te temerá y por consecuencia pueden ser derrocado por el pueblo. El rey tiene que ser justo y con mano de hierro. Esos eran los pensamientos del rey. Su majestad, el consejero real, se inclinó cortésmente y dijo: Labasu, Kof el espía tenía familia. El rey no se inmutó por las palabras del conserje y dijo fríamente: mátenlos. Su majestad, el problema es... El consejero real titubeó, pero luego dijo firmemente: ellos poseen la sangre de nuestro imperio. El rey solo abrió un poco los ojos con sorpresa e inmediatamente dijo: tráiganlos.
La sangre de su imperio eran unas palabras simples pero a la vez importantes, nadie de su imperio tenía permitido mancillar su sangre con sangre extranjera, todos en su reino poseían un cabello y ojos escarlata, y este mostraba su orgullo de su reino. Se decía que entre más rojizo sea su cabello y ojos más fuerte era su sangre, por lo cual cuando su conserje habló de su sangre de su imperio él inmediatamente quedó en shock. Su preciado linaje mancillado por los sucios perros del Imperio Arkham era simplemente imperdonable. Kailin fue arrastrada por su cabello como alguna clase de animal, lo último que sintió fue su pequeño cuerpo estrellándose duramente contra el suelo. Gara, la he traído su majestad. Con un tono de respeto el guardia que había arrastrado a Kailin lentamente se retiró. Kailin tenía miedo, tristeza, preocupación y ansiedad. Pero no importaba cuánto lloraba, ella tenía que ser fuerte para sus hermanas, eso es lo que se dijo. Milith, que siempre era alegre y enérgica, le preguntó en un tono vacío: «Hermana mayor, ¿dónde está madre y padre?» Su corazón se afligió. «Muertos. Ellos están muertos, asesinados por alguien». Eso era imposible que se lo dijera Milith con su cara siempre sonriente, ahora era solamente un retrato de cómo ella se sentía en el pasado, sola y desamparada. Milith con su rostro lleno de lágrimas y temblando como si supiera lo que había pasado solo se limitó a llorar en su pecho. «Hermana mayor». Aug. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Qué podía decirles para que se calmaran? Si ella les decía que estaban bien, eso resolvería sus problemas. Ella no lo sabía. Kailin solo se limitó a abrazarlas gentilmente sin decir una sola palabra, y dijo con un tono quebradizo: «Yo las protegeré. Su hermana mayor las cuidará y no tendrá nada que temer». «Hermana mayor». Por fin las lágrimas que Milith había estado reteniendo fluyeron sin cesar. «Hermana mayor». Aug. Milith solo lloró aún más fuerte en su pecho, y Kailin solo se juró a sí misma que no importa lo que pase ella las protegería. «Rey, ¿tienes algo que decir, Kailin Ardelet?» Con un tono frío el rey enfrente de ella le habló como si tratase con una basura. Kailin, ella siempre había tenido miedo de esos ojos, le recordaban a cómo eran los de su padre, pero un momento después ella habló. «¿Dónde están mis hermanas, su majestad?» El rey no mostró ningún signo de mostrar atención a sus demandas, solo se limitó a evaluarla. «A pesar de ser un perro del reino Arkham, tienes agallas. Yo no soy ningún perro». Silencio. El rey dio un pequeño grito evitando que Kailin terminara y dijo fríamente: «Cuando el rey te diga que eres un perro de Arkham, tú serás un perro, ¿está claro?» Kailin, que había reunido todo su valor nuevamente, dijo débilmente: «Sí. No te he escuchado, pequeño perro de Arkham». «¿Sí? Ahora te lo preguntaré nuevamente, perro de Arkham». El rey se levantó levemente de su asiento y dijo fríamente: «¿Tienes algo que decir, Kailin Ardelet?» Kailin se quedó callada, no importa qué dijera él no respondería. «Perfecto, ves, no es difícil, los perros no hablan, por lo cual no puedes decir absolutamente nada». Kailin tenía miedo, mucho miedo, ella quería despertar, quería que todo esto fuera alguna clase de sueño horripilante. ¿Qué debe hacer? «¿Dónde están mis hermanas?» Aug. Su cabeza dolía, suaves lágrimas recorrieron sus mejillas. «Quiero despertar, por favor, solo quiero que todo esto termine». Pero no importa qué tanto rogaba, no importa qué tanto suplicara, esto jamás cambiaría. «¿Has dicho algo, perro de Arkham?» Exclamación de cierre, exclamación de apertura. Kailin negó con la cabeza, su corazón estaba aterrado, no sabía qué debía hacer. «Bien, ahora, perro de Arkham, te daré dos opciones». El rey la miró y dijo con una voz llena de repulsión y asco: «Muere, tú con ese asqueroso cabello plateado, junto con tus hermanas que comparten tu mismo destino». El rey se limitó a ver a Kailin de arriba hacia abajo. Kailin tenía 14 años de edad, su altura era mediana a ella, para las chicas de su edad podía ser un poco chica, pero lo que más repudia al rey era ese cabello. Su cabello era de un color grisáceo, le recordaba a todos los del reino Arkham. La única diferencia de ella a esos perros podrían ser sus ojos, unos ojos tan rojizos que incluso podrían compararse a los rubíes, pero eso era todo, no cambiaba el hecho de que era una mestiza. Kailin se quedó quieta, inmóvil, como si no aceptara la realidad, morir, como sus padres. El rey después dijo con un tono eufórico y una sonrisa repugnante:
O utiliza tu sangre sucia para matar a todos aquellos que comparten tu linaje de Arkham Yo no soy un rey malvado e incluso si me sirves te concederé un deseo. El rey se levantó lentamente y se acercó a Kailin, y dijo: ¿Cuál es tu decisión? Morir, o vivir para morir. Capítulo 3. Días del tormento. Kailin acarició los suaves cabellos rojizos de sus hermanas. Hermana mayor, ¿a dónde vas? Milith, que siempre era enérgica y alegre, ahora solo era una sombra de su pasado. A Kailin eso le dolía, pero aún así no podía hacer nada para cambiarlo. Tu hermana te ha dicho que las protegerá, ¿no es así? Kailin con una ruidosa y alegre voz miró a sus hermanas que estaban decaídas y dijo alegremente: pues adivina a dónde voy. Milith y Maylith se quedaron algo sorprendidas, pero inmediatamente respondieron al unísono: a una aventura. A una travesía. Milith y Maylith se miraron a los ojos y luego Milith dijo fervientemente: ir a una gran aventura a derrotar monstruos y salvar el mundo! Exclamación de cierre. Con una ruidosa y alegre voz Milith lo dijo y miró a Kailin como si ella fuese alguna clase de héroe. Por su parte Maylith dijo con una voz firme y decidida: la hermana mayor salvará a las personas de su sufrimiento y ayudará a los necesitados y será una heroína. Maylith abrazó a Kailin, y la miró a los ojos como si esperara algo. Kailin por su parte la acarició gentilmente en la cabeza. Jejeje. Milith se veía algo infeliz, pero, después de un momento tacleó a ambas cayendo al suelo. Kailin se sorprendió un poco, pero luego todas ellas comenzaron a reír. Si solo estos días fueran eternos a Kailin no le importaría. Pero, los momentos felices no serían felices si son eternos. El rey le había dicho: serás un soldado para mi imperio, morirás o vivirás por él. La única elección que tenía era simple: convertirse en una soldado del imperio era la única opción. Si ella tenía que sufrir, entonces sufriría, no podía hacer nada más que esto, pero si el rey le cumplía su deseo, entonces eso le era suficiente a Kailin para dar su cuerpo y mente al ejército. Su deseo era simple: que traten a sus hermanas como verdaderas pura sangre del imperio. El rey frunció el ceño en asco, pero después de él verlas en persona sonrió gentilmente. Al parecer la única maldita fuiste tú. El rey por alguna razón se veía aliviado, pero para Kailin miró a sus hermanas. Ellas tenían 9 años, sus cabellos rojizos eran agradable. Ella siempre se preguntó por qué ella tenía su cabello plateado, pero eso jamás le importó. Su padre tenía su mismo cabello grisáceo y su madre tenía un cabello rojizo y hermosos ojos rojos. Pero aún así a ella le gustaba su cabello. El rey la miró con los mismos ojos de desagrado y dijo: podrás visitar a tus hermanas una vez cada 3 meses, tu régimen de entrenamiento será distribuido con la Armada Real, se te implantarán el arte y el estilo de asesinato. ¿Tienes alguna pregunta? Kailin levemente negó con su cabeza. Era duro no poder estar con sus hermanas tanto tiempo. Pero si ella decía algo, el rey simplemente la miraba con ojos aterradores y luego comenzará a maldecirla con palabras como perro de Arkham o maldecida. El rey asintió satisfecho y luego se retiró. Para que un rey se digne a ver personalmente a sucias personas mestizas era algo digno de alabanza, pero a Kailin era algo aterrador. Ella no sabía si en cualquier momento él comienza a maldecir a sus hermanas como lo hace con ella, pero él solo les dio una mirada gentil como si solo viera a niños que eran de lo más común. Eso a Kailin se le hacía más aterrador. ¿Qué clase de monstruo puede sonreír con tanta facilidad y solo a ella le llueven insultos y maldiciones? Su vida dio un cambio total. Ella, que siempre había sido una niña mimada, ahora estaba en el suelo retorciéndose de dolor. Levántate, niña maldita. Su instructor, un asesino de la guardia personal del rey, era un tipo cruel, siempre la golpeaba cruelmente sin piedad. Kailin lentamente se levantó con su cuerpo tembloroso. Sus ojos eran feroces. Ella estaba cansado. Este tipo se la pasaba insultándola y maldiciéndola con esas palabras. Eso le enfermaba. Quería golpearlo y hacer que se disculpara. Él sonrió una sonrisa cruel. ¿Me odias, eh? Él movió su mano hacia él provocándola. Kailin dio un golpe con su daga al rostro de su enemigo, e impactó, o al menos eso era lo ella quería. Su visión se volteó al cielo. Él se había movido rápido y le golpeó sus piernas haciendo que pierda el equilibrio. Ella intentó hacer algo, pero antes de que se diera cuenta un puño voló hacia su rostro. ¡Pum!
Su mente se nubló y antes de que se diera cuenta se había desmayado. El tiempo lenta pero firmemente avanzaba. A ella se le instruyó el manejo de las dagas, métodos de asesinar, y maneras de fabricar armas para pelear eficazmente, desde granadas de humo a incendiarias y venenos. Todo lo que requiere ser un asesino. Pronto ella había cumplido 19 años, y el día por el cual ella siempre había temido se volvió realidad. Perro de Arkham, el rey la miró, e inmediatamente puso más fuerza en sus palabras. No, soldado del Imperio Creed, a partir de ahora ya no eres un perro de Arkham, ahora eres mi súbdito y soldado. La mirada que Kailin recibía del rey era de desagrado, pero ahora sus ojos mostraban un poco más de calidez, solo un poco. Todo eso se debía a una sola cosa: los años que ella había estado entrenando con los asesinos. Estos le habían dado grandes notas, lo suficientemente como para llamarla experimentada. El rey, por su parte, en forma de respeto o elogio, por fin la había dejado de maldecirla, aunque solo un poco. Gracias, su majestad, no soy digna de tales palabras. Aún yo, siendo una mestiza, tuvo la magnanimidad de perdonarme la vida y dejar que me una a sus filas. El rey no dijo nada, solo se limitó a asentir levemente con la cabeza. ¿Sabes para qué estás aquí, cierto? El rey con aún un tono fuerte le habló. Kailin ya se había acostumbrado, pero aún así le era un poco difícil lidiar con ese aura dominante. No, su siervo no sabe por qué ha sido llamada por usted, su majestad. El rey la miró y dijo sombríamente. Es hora de tu primera misión. Kailin vaciló. Ella siempre había tenido claro que ella ahora era un soldado del imperio, pero nunca había tenido ninguna misión. Eso la hacía sentirse intranquila y algo preocupada. Hace 4 años te dije claramente que te daría 2 opciones. Kailin comenzó a recordar esas frías opciones que se le habían dado: morir o vivir para morir. Yo te lo he dicho incontable veces, Kailin, yo no soy un rey malvado, o un rey justo. El rey la miró directamente. Pero yo jamás miento. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Eso quiere decir muerte. Tal como piensas, Kailin, ahora cumplirás tu propósito en la vida. La guerra con el reino de Arkham siempre había sido violenta y salvaje, haciendo que tanto el imperio de Creed y el reino de Arkham entrarán en guerra en cualquier momento. Pero esa línea fuera rebasada hace 4 años, cuando el imperio se dio cuenta de los espías acechando en su reino. Pequeñas escaramuzas desde entonces siempre habían sido comunes. Las bajas en ambos reinos no eran grandes, pero para el rey esto era imperdonable. Los perros de Arkham eran codiciosos, acribillaban y mataban a sus soldados solo para iniciar una guerra y intentar despojarlo de sus tierras. Él había soportado todas estas cosas, pero ahora, ya los preparativos estaban completos, no había nada más que esperar. Ahora lo único que ellos tenían que hacer era dar el primer golpe. Capítulo 4. Vidas arrebatadas. Kailin, en la oscuridad de la noche, con la arena obstruyendo su visión, lentamente se dirigía a su destino por el desierto de Abrel. Ella solo tenía frío, mucho frío. Para ella el frío era otra cosa desagradable. Le recordaba esa noche. Cada vez que dormía nunca dejaba de soñar el rostro de su padre y madre. Esos recuerdos la atormentaban día y noche, pero ella no podía decir nada. Si mostraba debilidad, su corazón se quebrara. Si lloraba, sus hermanas se preocuparían, y si se atormentaba, su cordura se derrumbaría. No había salida para una persona atormentada por los recuerdos. La única salida que tenía era tomarlos y aceptarlos. Eso era lo que se decía. Pero eso jamás pasaría. Hermana mayor, ¿ya te vas? Maylid la veía con preocupación y ansiedad. Ella había crecido y se había vuelto en una bella señorita. Kailin la miró con ojos alegres y dijo: si te encargo a Milit. Kailin acarició gentilmente la cabeza de Maylid. Maylid para Kailin era alguien importante. Ella, a pesar de no ser mayor, era muy perspicaz para su edad. Su actitud infantil había desaparecido. Ella era la que se encargaba de cuidar la casa y ser la responsable de cualquier problema relacionado a esta. A Kailin solo le dolía tener que arrebatar su infancia de esa manera, pero a la vez estaba muy agradecida con ella. Kai, volverás. Milit la miraba con ojos llorosos. Kailin siempre les había dicho que las protegerá, pero ahora ella no sabía si volvería. Su misión era prácticamente una misión suicida. Decirle que sí solo haría que tuvieran esperanzas, y si ella moría les destrozaría el corazón. Pero Kailin, con su otro brazo, acarició por igual a Milit.
volveré, no importa qué pase, yo les juro que volveré. Milith asintió con la cabeza aún sintiéndose triste, pero, su cara se llenó de su alegría usual nuevamente. De acuerdo. Cuando vuelvas celebraremos tu cumpleaños. Haremos que sea la fiesta más grande en el imperio, todos asistirán, y usarás un hermoso vestido rojo como antes, será la más grande y feliz cumpleaños que tendrás, te lo prometo. Sus palabras eran apasionadas y ferviente, como si no solo fuera palabrería, ella veía ese futuro, e inmediatamente se subió en la pequeña mesa del comedor y continuó, y gritaremos a todo el mundo quién es mi hermana, una heroína, una guerrera, y una gran belleza. Adag. Maylid, al ver cómo Milith volvió a perder el control, jaló el pie de esta haciendo que Milith cayera al suelo sin resistencia. ¿Qué te pasa, tonta? ¿No ves que estoy gritando a todos lo que haremos? Maylid le dio una mirada fría. Si quieres que todos sepan qué vas a hacer, hazlo como una dama, no como una niña malcriada que no sabe qué son los modales. Tú a quién le dices niña malcriada. Yo soy una excelente dama. Soy la reina de las damas. Exijo que te disculpes. Lo haré cuando sepas qué son los modales. Milith hizo un puchero de molestia justo cuando iba a comenzar a seguir debatiendo. Ja 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 ja. Maylid y Milith se quedaron sorprendidas. ¿Cuánto tiempo había pasado que su hermana no reía? Milith se levantó con todas sus fuerzas, siguió gritando todas las cosas geniales que ella haría después de que Kailin volviera, y por su parte Maylid también le seguía el juego. Kailin solo pudo reír, pero su risa no era de alegría al ver las payasadas de sus hermanas, su risa y alegría era que por fin podía ver a sus hermanas sonreír y gritar de alegría. Su corazón se volvió a llenar de terror. ¿Qué pasaría si ella no volviera? Ella sería capaz de matar a cualquiera solo para proteger a sus hermanas. Kailin solo podía responder que sí. No importa qué pasará, no importa qué sucedería, ella tendría que hacerlo. No había otra opción. Si no había otra opción, ella fue obligada a tomar sus armas y matar a todos aquellos que afectarán a su felicidad con sus hermanas. Si no lo había, ella solo cumplía su deber. ¿Cuántas veces intentó escapar de la responsabilidad que le fue otorgada? Apuñalada. Porque sus padres jamás intentaron parar esa guerra tonta con el imperio y no huyeron para vivir todos juntos como una familia feliz. Apuñalada. Adag. Apuñalada. Si ella asesinaba al rey y escapara con sus hermanas, esa podría haber sido una mejor opción. Apuñalada. Ayuda. Corte. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Apuñalada. Apuñalada. No. Apuñalada. Por favor. Apuñalada. Apuñalada, 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 apuñalada. No había opción, no lo había. Si ella falla, el rey tomaría a sus hermanas como rehenes, y las usaría como sacrificio. Si ella fallaba, Kailin no podía dudar. Su cabeza dolía, el dolor que siempre la atormentaba volvió a surgir. Adag. Cállense. No. Cállense, 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 silencio, 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 no tengo opción, lo lamento, lo siento, perdón, quiero morir, no puedo morir. ¿Qué es morir? Yo solo quiero ser feliz, solo quiero vivir una vida feliz y tranquila, creceré y encontraré a un buen hombre y probablemente tenga hijos. Si tendré hijos y seré una buena madre, puede que no sea muy femenina, pero yo, Adag. Su cabeza punzaba, su mente giraba, tenía grandes ganas de vomitar, la sangre en su cuerpo le daba asco, repulsión, enferma, disgusta, aterra, duele, yo viviré, volveré, sí volveré, y seré feliz con mis hermanas, las cuidaré, como madre y padre, yo jamás les gritaré o regañaré, nunca, jamás. No tener piedad, no importa, ¿qué pasará? Eso era lo único que su mente le decía, pero su corazón, se apretaba, se destrozaba, se derrumbaba, se afligía y dolía. Toda la noche los gritos de arrepentimiento y dolor se escucharon en el desierto de Abrel, solo un simple pueblo que tuvo la desgracia de estar en el centro del reino y el imperio. Su destino sería distinto si vivieran en otro lugar, pero ahora el solo hecho de vivir en ese cruce fue su sentencia de muerte.
Kailin quedó sentada con una niña en sus brazos, las lágrimas que corrían su rostro no dejaban de correr, su visión era nublosa, sus pensamientos eran vagos, se suponía que ella sería una asesina. Una asesina. Sí, pero, arrebatar las vidas de personas inocentes que no tienen nada que ver con ella la enfermaba, le disgustaba, ¿qué podía hacer? Ella no tenía opción, no, la tenía, basta, cállate, cállate, cállate. Su mente no dejaba de doler, no importa qué pasará, sus actos jamás cambiarían, sus pecados nadie los perdonaría, si ella tenía que morir, ella lo rechazaría, no puede, no debe, su misión era simple, matar a todos los posibles enemigos ubicados en el desierto de Abrel, ya que estos se decían que utilizaban un líquido muy inflamable, prácticamente destruyendo pequeños ejércitos, imbuyéndose ellos mismos en llamas. Kailin al llegar no podía dudar. Su corazón preguntaba, ellos no serán capaces de matarse a sí mismos para ganar una batalla, pero ella no tenía la opción de averiguar si estos eran enemigos o no, ya que su otra misión era matar a todos los que vengan al cruce de Abrel, solo eso, su única misión era esa, solo tenía que proteger este lugar por 3 días, y evitar que cualquiera pase a través del cruce. Si alguien pasaba ella sería asesinada, si ella moría, sus hermanas sufrirán y sus actos serían en vano. Las vidas que había arrebatado serían en vano, ahora era solo 2 días más y ella volvería a casa, los refuerzos llegarán y probablemente jamás tenga que hacer cosas desagradables como esta nunca más, si eso pasará. Kailin había pasado todo ese tiempo atormentándose, sufriendo en silencio, con la arena rugiendo levemente al sonar del viento, hasta que algo, muy, a la distancia se acercaba. Kailin se llenó de terror, no, por favor, no otra vez, váyanse, largo, no pasen por aquí. Pero no importa cuánto supliques a los cielos, estos nunca te escucharán. Los deseos son hermosos, porque son llamados deseos, algo imposible, algo muy lejos de tu alcance. Para Kailin esa súplica estaba demasiado lejos de su alcance, y su corazón se llenó de terror. Solo había un destino para esa caravana, el pueblo. Los ojos de Kailin nuevamente perdieron su brillo, no había otra opción, solo había una decisión. Capítulo 5. El joven Lord y su caballera. Señor, lamento informarle, todos están muertos. Uno de los guardias informó a su joven Lord, este por su parte solo tenía una cara llena de terror y ansiedad. Estupideces. El joven Lord arremetió contra su guardia con furia y ansiedad. Mi hermana, ella debe estar aquí, no es posible que haya desaparecido, búsquenla. A Allen le dolía ver a su Lord hecho pedazos, pero no podía hacer absolutamente nada. Lord, por favor vuelvan, sí. Esta no es una situación para perder la compostura. Silencio, Allen, es mi hermana de la que estás hablando. Allen se sorprendió un poco, pero luego firmemente dijo, con una mano en su pecho. Mi Lord, le juro que yo la encontraré, pero por favor recupere la compostura. El Lord tenía una furia indescriptible, pero después de ver a Allen, su caballera más confiable y querida, se tranquilizó un poco. Lo lamento, Allen, pero, mi hermana, no sé qué debería hacer si algo le sucediera. Su corazón le dolía, no podía hacer nada para calmar la tristeza de su Lord, pero aún así. Allen se arrodilló y puso una mano en su pecho, y juró por su nombre. Yo, Allen Frey, juro que haré todo lo posible para encontrar a su hermana, mi Lord, pero lo único que le pido es que esperen la caravana, su seguridad es lo primero, por favor. El Lord se quedó estupefacto un momento, pero luego, después de todo, ese velo de desesperación desapareció lentamente y una pequeña sonrisa floreció en su rostro. Gracias, Allen, me alegra que estés de mi lado. Sus palabras son muy amables para mí, una plebeya que fue recogida por su gracia y bondad, le juró que la encontraré. Allen era una huérfana que fue acogida por la casa del Lord Grey, ella fue criada como una caballero y vivió como tal, ella siempre había estado orgullosa de su fuerza conseguida a través del esfuerzo duro. Su Lord era alguien amable y gentil, era alguien el cual ella adoraba como una deidad, cualquiera que fueran sus decisiones ella jamás las rechazaría, pero un día, el señor de la casa expulsó a la hermana del noble diciendo que no era su hija, desterrándola a un pueblo pequeño en el cruce de el reino y el imperio, un lugar sumamente peligroso ya que ambas naciones tenían constantes guerras. Todos sabían que solo es cuestión de tiempo para que estalle la guerra, pero aún así, su Lord jamás abandonaría a su hermana.
Nunca, incluso a costa de enfurecer a su padre, pero si él abandonaba su estatus como noble, para vivir como plebeyo, su hermana dejara de recibir su protección en consecuencia, haciendo que ella viva como una esclava o incluso algo peor. Pero ahora cuando el Lord se disponía a visitar a su hermana después de que ella fuese expulsada, todos en este pequeño pueblo habían sido masacrados. ¿Cuánto dolor sintió su corazón al enterarse de esto? Porque la desgracia continuaba una y otra vez sobre su amado Lord. El tiempo lentamente pasó. 2 guardias resguardaban a su Lord, ella quería estar a su lado pero aunque quisiera ella había hecho una promesa. En total ellos eran 7, todos eran los guardias personales de su Lord. Pero aún así le preocupaba, ¿qué querían unos bandidos de un pueblo miserable como este? Porque mataron a todos, e incluso a los niños eran unos desagradables que disfrutaban del asesinato. Todos los 3 guardias restantes habían estado colocando los cadáveres en la plaza, el aire era asqueroso, el horrible y acre olor de la sangre era suficiente para aturdir la nariz. Allen lentamente entró en la casa más grande del pueblo, la sangre no tenía mucho tiempo, probablemente era de un antes. Todos los caballos habían desaparecido del establo por lo cual asumió que el grupo mínimo era de 3 o 4 bandidos, pero algo no estaba bien, ningún artículo de valor había sido robado, ningún cajón había sido revisado, prácticamente era un asesinato, solo para el disfrute. Allen sintió un mal presentimiento. Comenzó a revisar el piso de arriba, donde la señorita se hospedaba. Vacío, no importaba cuánto buscara no la encontraba, y de todos los cadáveres que estaban en la plaza la señorita no se encontraba. Secuestro. Pero antes de que siguiera pensando más. Ayuda. Su corazón se llenó de terror, entonces Allen comenzó a correr. Cuando Allen salió del cuarto lo primero que vio eran a sus compañeros ardiendo en fuego. ¿Qué? Ayuda. Allen corrió a intentar hacer algo, pero lo único que pudo hacer era solo observar, un líquido muy inflamable rodeaba los cuerpos de sus camaradas. Si se acercaba correría el mismo destino que sus camaradas. Mátame. Ayuda. Allen no pudo hacer nada. Pero su corazón latía con fuerza, algo malo estaba pasando, algo muy malo, su instinto le gritaba, ella tenía que hacer algo, y luego ella lo descubrió demasiado tarde, esto era una distracción, una trampa. Lord. Eso fue lo único que le pudo venir a la cabeza, y Allen salió corriendo dejando a sus camaradas inmolarse en fuego. El viento del atardecer soplaba, sin duda sería cálido y agradable. Pero este viento apestaba, un olor acre y nauseabundo era lo único que traía este viento. Su nariz se retorcía en asco por el olor nauseabundo del lugar, pero ahora mismo era lo menos que le importaba. Lord. Una sola frase era lo único que podía decir entre su faltante aire. Allen había corrido sin descanso, con solo un pensamiento en mente. Su Lord. Habiendo llegado, el lugar solo resonaba con un silencio sepulcral, sus inquietudes se volvieron más fuertes, algo malo está sucediendo se decía. Aleid. Fren. Un silencio fue su respuesta. Los guardias que deberían estar haciendo guardia habían desaparecido, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sus sentimientos se volvieron más fuertes e inmediatamente, se adentró en la caravana sin siquiera esperar nada más. La caravana no era grande, pero era lo suficientemente grande como para que una persona de sociedad media pueda vivir en esta como si fuera una lujosa. Todas las luces estaban apagadas, el silencio que la atormentaba, se multiplicó, parecía como si se hubiera metido en un lugar donde solo el silencio era el estado más usual del mundo. Lord. ¿Dónde está Lord? Exclamación de cierre. Su voz anteriormente tranquila se volvió en caos, pánico, miedo, inseguridad y su emoción más fuerte preocupación. Sin respuesta nuevamente, sus ojos eran muy agudos, pero en esta completa oscuridad solo los rayos del tenue atardecer de la puerta semiabierta era su única fuente de luz. Sus pasos eran pesados, no podía ver absolutamente nada más allá de sus ojos, pero luego algo llamó su atención. ¿Qué? Allen pisó algo, pegajoso y desagradable, una extraña sensación familiar, pero en estos momentos su corazón ya aceleró de manera errática. Pat. Sus pasos pisando la extraña sustancia, se hizo audible en este mar de silencio, pero, a Allen el silencio dejó de importarle en lo más mínimo desde hace tiempo. Allen solo quería saber qué o quién producía esa sustancia. Pat.
Después de caminar en silencio a la fuente del líquido extraño, Allen solo se quedó estupefacta, sus ojos llenos del sentido del deber, se volvieron oscuros, una oscuridad que simplemente alguien más no podría decir que era lo que veían sus ojos. Lord. Su voz se quebró. Enfrente de este mar de oscuridad solo una pequeña silueta meciéndose se mecía silenciosamente en el cuarto. Como si solo su presencia fuera inexistente para el mundo. Pero, para Allen esta existencia, era su luz, era su propósito en la vida. El Lord está tranquilamente meciéndose en esa pequeña silla que tanto le gustaba, sus ojos estaban cerrados, suaves lágrimas recorrían su rostro y él sujetaba a una pequeña niña en sus brazos. Allen se llenó de un dolor intenso, su corazón comenzó a fallar, la sangre recorría el cuello del Lord, probablemente su muerte fue rápida, pero a Allen era lo que menos le importaba, su Lord, su ser amado. Lo siento. Por favor, perdóneme. Sus piernas fallaron, ella se arrodilló, y siguió suplicando misericordia a su ser amado. Perdóneme. Perdóneme por favor. Su rostro se llenó de incontables lágrimas, la tristeza de perder todo su ser, todo su mundo. Perdóneme a Hugh, por favor Hugh. Abrazándose en el suelo retorciendo de la pena era lo único que podía hacer ante su deslealtad. Allen juró dar su vida. Juró morir primero que su Lord, pero ahora lo único que Allen podía ver era solo su lealtad desapareciendo, como algo simplemente insignificante e inútil, algo que simplemente era inútil. Los sollozos eran lo único que escuchaban en este lugar miserable, desprovisto de cualquier otro signo de vida, o al menos eso era lo que se tendría que pensar. Lo lamento era lo único que podía decir al ver la escena. Su corazón ya no tenía salvación. Arrebatar vidas era un deber que se le había asignado, su deber tenía que ser completado sin importar el costo, los sentimientos eran inútiles, el dolor en su corazón no le ayudarían a traerlos muerto a la vida, un lo lamento no sería lo suficiente para perdonar las vidas que había arrebatado. Si su destino es ser asesinada por aquellos a los que ella arrebató, ese sería el mejor de sus deseos. La muerte sería lo único que la libre de sus pecados. Pero, la muerte aún no tiene permitido tomar su vida, ella aún no puede morir, sus hermanas la necesitan. Si falla y muere, aquí harían que ellas tomen su lugar como ejecutora, ella prefería pudrirse en su miseria con su corazón devastado a que sus hermanas pasen por su mismo destino. Kailin apretó firmemente su daga, y se dejó caer. ¿Qué? La suave carne fue atravesada fácilmente por su daga, pero no fue lo suficientemente precisa para matarla de un solo golpe. Ella apuñaló nuevamente con toda su fuerza directo al cuello, un brazo la tomó con fuerza por sus prendas, haciendo que su navaja solo le hiciera una herida superficial en el cuello. Toma esto. Con una fuerza horripilante Kailin fue arrojada contra el pequeño mueble de madera en la pequeña sala. Crash. Gau. El aire en sus pulmones fue expulsado por el golpe en su espalda, la fuerza con la que fue arrojada era solo descrita como monstruosa, había asesinado a todos los guardias del campamento con excesiva facilidad. Esta era la razón del por qué. ¿No quieres morir? A pesar de que ya no tienes a quien servir. Cállate. Una furia indescriptible estaba en esa furiosa y ronca voz. Tú maldita, ¿por qué hiciste esto? La furia estaba consumiendo a Allen. Su único punto de soporte era la respuesta que le daría la silueta negra enfrente de sus ojos. ¿Venganza? ¿Dinero? ¿O acaso por diversión? Allen deseaba matarla con todas sus fuerzas, pero al menos necesitaba oír la razón del por qué había cometido tal acto infame e inhumano. Sea cual sea su respuesta, su destino jamás cambiaría. Allen la destrozaría y mataría con sus propias manos. La silueta se quedó callada por un momento, pero luego respondió débilmente. Por favor, muere, por el bien de mi familia. Kailin tomó una pequeña bomba de humo que tenía en su cinturón y la arrojó. Todo el pequeño cuarto se llenó de una gran cortina de humo. Kailin había entrenado por años como ser capaz de mantenerse peleando en esta capa de humo, por lo cual matar a su rival no sería un problema. Kailin corrió directamente a Allen, solo tenía que apuñalarla en un punto vital y todo terminará. Pero ese fue su error. Kailin apuntó a su cuello, todo terminó, pero inmediatamente Allen aprovechó el instante que sintió a Kailin y esquivó por poco, haciendo que la daga de Kailin atravesara su brazo derecho. Kailin sintió el peligro, pero fue demasiado tarde. Allen dejó caer su espada.
La espada cortó su pecho haciendo que Kailin dejara escapar un grito de dolor, pero Kailin en vez de retroceder y recuperarse enrolló su brazo en el brazo izquierdo de Allen lista para apuñalarla, y ya. Allen dejó salir grito de guerra estrellando a Kailin contra el muro de la pequeña caravana Ga. Su daga voló en la distancia haciendo prácticamente inofensiva a Kailin, en fuerza bruta y combate cercano. Allen era muy superior a Kailin pero, Kailin no poseía una sola arma. Kailin con la sangre escapando de sus labios aplastó una pequeña bolsa de su cinturón. Un gas picante salió explotando haciendo que tanto como Kailin y Allen se separaran. Mis ojos. Kailin salió corriendo de la caravana. Era inútil, ella era inferior en combate cercano, necesitaba una oportunidad, pero justo después de que saliera, una espada rozó su cara cortándola ligeramente. Su oponente aún seguía con los efectos del gas, pero aún así se las había arreglado para adivinar dónde estaría Kailin. Kailin reanudó su carrera, pero entonces Allen la tacleó por su espalda haciendo que ambas rodaron, por la pequeña empinada. Gug. Ag. Ambas cayeron justo donde el Lord había reunido los cadáveres haciendo que ambas se llenaran de sangre. Allen sufre con el dolor de su brazo derecho y la apuñalada en su espalda habiendo sido perforado en un punto vital, haciendo prácticamente su vida en un estado contrarreloj, y su espada había caído en algún lugar que ella no sabía dónde. Kailin por su parte, sus costillas dolían, ella no era tan soportante al dolor, su daga había quedado en la caravana, su cinturón había caído cuando rodó por la colina, y su corte en el pecho no dejaba de sangrar, le dolía. El corte no era superficial pero tampoco era grave, si no se cosía rápido esta se agravaría rápidamente. Se mirara respectivamente. Kailin tenía la ventaja, pero Allen era un monstruo que simplemente sus instintos eran lo suficiente como para mantenerla aún en pie. Allen dijo fríamente: yo te juzgaré por tus pecados. Kailin se veía inmutable y con igual fría voz dijo: la muerte será la que me juzgue. Perfecto, yo cumpliré tu deseo. Aún no. Allen comenzó a cargar contra Kailin. Kailin sin sus armas solo intentó esquivar hacia un lado, pero Allen era voluminosa, haciendo que Kailin sea prácticamente un blanco fácil. Gag. Kailin en el suelo intentó torcer el brazo herido de Allen, para que ésta la soltase, pero entre más lo apretaba, Allen golpeó con su brazo izquierdo a Kailin que no podía poner defensa. Los golpes venían y venían. Allen no sucumbe al dolor de torcer su brazo herido a un ángulo casi anormal, y Kailin su rostro comenzó a hincharse de su lado izquierdo. Ella no sabía si había perdido un diente, o algo más que eso. Su mente se volvió brumosa. Esto es lo máximo que he llegado. Su agarre poco a poco se fue aflojando. Allen al ver la debilidad de Kailin comenzó más furtivamente a golpearla. Kailin, no, aún no puedo morir. Ella tenía una promesa, sí, una promesa. Si ella moría después de cumplir su promesa a ella no le importaría, pero aún no ha cumplido, no puede morir. Aún no. Kailin, que había perdido todas sus fuerzas, comenzó a buscar alguna arma. Algo necesitaba algo, pero no había nada, ninguna roca, nada que pueda utilizarse. Allen dejó caer su puño una última vez con toda su fuerza lista para acribillar a Kailin. Ahora. Kailin giró su cuerpo haciendo que el golpe de Allen rozara su mejilla ya manchada en sangre, y con el brazo que había mantenido la llave en el brazo de Allen, lo clavó viciosamente en el ojo de Allen. Aprovechando el momento de vacilación de Allen, Kailin pateó el cuerpo que tenía encima de ella a un lado. Lentamente, pero furtivamente Kailin se arrastró buscando un arma. Necesitaba terminar ahora. Si tardaba más, su miedo se hizo realidad. Allen la atrapó por el cuello intentando ahorcarla. Deja que te juzgue, pecadora. Pero ya era tarde. Kailin encontró una piedra lo suficientemente filosa, y la clavó en la garganta de Allen. Capítulo 6. El último atardecer. El sol lentamente, pero firmemente se fue ocultando. Sus rayos de luz eran cada vez más débiles. Ahora lo único que podía iluminar era una pobre moribunda dando sus últimos respiros de vida y a una asesina que había despojado cualquier signo de sentimiento, por el bien de su egoísta y anhelado deseo. Kailin solo se quedó observando a Allen como poco a poco iba perdiendo su vida. Su mente le decía, mátala, pero su corazón rechazaba ese deseo. Su mente volvió a doler. ¿Qué era este dolor agudo en su cabeza? ¿Por qué no puedo deshacerme de la culpa?
Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Allen comenzó a hablar lentamente con una temblorosa voz. Yo, no, seré la que te juzgue, pero, tú, definitivamente, pagarás. Allen no podía hablar bien, pero sus próximas palabras hicieron que Kailin se llenara de un terror, que recorrió toda su columna. El Señor mandará a sus hombres mañana, y te casarán. Solo la muerte será capaz de perdonar tus pecados. Allen lentamente comenzó a perder su conciencia. Si ella moría, iría donde está su amado Lord. No lo sabía su mente lenta, pero silenciosamente se fue disipando. Ella tenía grandes arrepentimientos, pero, ahora estaba feliz. Ella moriría, pero moriría, junto con su Lord. Ese era un deseo irrelevante, pero aún así la hacía feliz. Si ella sobreviviera, la culpa y pena nunca desaparecerán. Oh, mi amado Lord, estaré contigo hasta el final. Y así Allen, que nunca, en su vida proclamó su amor hacia su Lord en palabras, murió. Kailin arrastró su maltratado cuerpo hacia una pequeña casa de madera que estaba cerca. Tenía que curarse sus heridas, su cuerpo temblaba, su mente giraba, y sin siquiera darse cuenta, se desmayó. Kailin comenzó a verse desde pequeña. Ella era feliz jugando con sus hermanas, viviendo el día a día felizmente, sin siquiera preocuparse de problemas que no fueran divertirse o explorar su jardín. Pero todo se fue abajo. Su mundo giró de una manera que ella nunca en su vida esperaría. Su padre, asesinado de una manera cruel y brutal, y su madre sufriendo las mismas consecuencias. Ella siempre se preguntó, ¿por qué su padre seguía haciendo eso si sabía que al final todos pagarían por sus actos? ¿Por qué? Si eso era malvado y cruel para los demás, ¿por qué él lo seguía haciendo? Kailin finalmente lo entendió, era su deber. Él tenía una familia. Si él fallaba, toda su familia sería arrasada con él. Si él se rendía, en cualquier momento sería asesinado. ¿Cuánto sufrió solo para poder mantener una familia feliz? Ya veo. Tú nunca pensaste que lo lograrías. Ahora se dio cuenta por qué su padre se disculpaba con ella. No se disculpaba por hacer algo malo, o por no decirle nada a sus hijos. Él se disculpaba, porque sabía que sea cual sea su destino, él al final los arrastraría con él. Aún así, ¿por qué no luchaste e intentaste salvarnos? Lo siento. ¿De qué sirve que te disculpes ahora que estás muerto? Lo siento, ¿sabes por cuánto he pasado solo para poder vivir con mis hermanas? Siempre he estado aterrorizada. ¿Cuándo sería el día que alguien más de mi familia sea arrebatado? ¿Por qué debo matar personas cuando solo quería vivir mi vida en esa hermosa vida tranquila llena de amor y felicidad? ¿Cómo pagaré mis deudas? ¿Quién me perdonará? ¿Por qué yo tengo que soportar el tormento que tú me has dejado? ¿Por qué tuve que tener a un padre que se disculpaba por el destino que les esperaba a sus hijos? ¿Por qué nunca en mi vida he tenido ese amor que todos sus padres les dan a sus hijos? ¿Por qué siempre me dejaba sola a mi madre? ¿Por qué tuve que tener a un padre que siempre, se disculpaba? Lo lamento, Kailin. Fue una silenciosa voz que le respondió sus dudas en un mar de oscuridad. Kailin lentamente se despertó. De nada sirve que lo lamentes. Kailin sabía que esto era solamente su mente tratando de consolar sus heridas, pero aún así era cruel. Su cuerpo le dolía, se sentía cansada, la herida en su pecho era desagradable, pero, por fortuna, había cerrado. Su rostro, que anteriormente estaba muy hinchado, ahora estaba normal, solo dejando su rostro izquierdo con un color algo morado. Pero Kailin no tenía tiempo para descansar. Ella miró afuera y su corazón comenzó a latir fuertemente. Ella había dormido hasta el mediodía, solo faltaban unas pocas horas para que su misión terminara, solo un poco más. La armada del rey llegaría al atardecer, y esa hora indicaría que su misión había terminado, pero Kailin recordó las palabras de Allen: mi señor mandará a sus hombres mañana y te casarán. Kailin se levantó e inmediatamente miró por los alrededores. Silencio. Tenía tiempo, ahora solo tenía que aguantar. Solo aguantar, y ella sería liberada de este infierno. El tiempo comenzó a pasar, pronto faltaban no menos de 2 horas para que su misión terminase, pero, como lo había dicho Allen,
Un pequeño ejército estacionario de 50 miembros se dirigía hacia el cruce de Abril. Kailin sintió su pecho apretarse, falta solo un poco más, pero ahora no había ninguna oportunidad. Si dejaba que estos rodearan a Abril, Kailin moriría como una rata encerrada por sus enemigos. Ella tenía que dar el primer golpe antes de que ellos decidan separarse. Lentamente la armada comenzó a entrar a cruce. Kailin solo pudo pensar para sí misma, esta es la última batalla, solo una más, tengo que ganar. Los soldados aún en formación se pararon en la plaza, lo único en su campo de visión era el infierno mismo, pilas y pilas de cadáveres estaban amontonados alrededor de la pequeña plaza, estos tenían cortes por doquier, sea quien sea, que hubiera hecho esta masacre, solo podía ser descrito como un demonio. El general lentamente miró a sus alrededores, no solo había cadáveres, en el centro de la plaza, habían dos figuras. El general solo se llenó de pánico, podría ser, no, es posible. Todos no separen la formación. El enemigo podría estar todavía, en los alrededores. El general lentamente se acercó a los cuerpos tendidos en el centro de la plaza. Lo lamento, mi lord, general observó el cadáver sin vida de el joven lord, su misión, era sencilla, traer al joven lord de vuelta, la guerra estallará con el imperio necesitaban, ir a la capital del reino, si se quedaban aquí la guerra los arrastraría con ellos, pero el joven lord amaba demasiado a su pequeña hermana, ella era hija de otro hombre, el señor entró en furia y en vez de asesinarla, la desterró, pero esto no era muy distinto de matarla, dejarla en un lugar tan peligroso, era igual a dejarla morir a su suerte. Pero ahora, todo había terminado. El joven lord había perecido, junto con todos en este lugar. El general lentamente comenzó a tomar los cadáveres en sus brazos, necesitaba llevarlos a enterrarlos y no dejar que se pudrieran en este lugar decrépito, pero él se dio cuenta de un olor, este olor no era de la carne putrefacta, o la sangre coagulada, era más distintivo. El general observó la sangre corriendo alrededor, la sangre estaba totalmente fresca, no era sangre, un líquido extraño rodeaba toda la plaza, él se dio cuenta muy tarde. Todos salgan de aquí, desplegarse, aléjense. Cabón. Una enorme cortina de fuego engulló la plaza, juntos con todas las personas en formación. Me quemó. El general tuvo suerte, se dio cuenta rápidamente, la explosión del fuego fue violenta, alguna clase de líquido inflamable había rodeado toda la plaza, casi la mitad de sus hombres había quedado en el centro de las rugientes llamas, los demás estaban con sus ropas quemadas intentando apagarlas de alguna forma. Ayuda, general. El general tenía que pensar rápido, él sin siquiera saberlo había dejado caer el cuerpo de su joven lord, las llamas engulleron al lord tanto como a su pequeña hermana, él sintió desesperación, pero, aún así su vida era más preciada que unos cadáveres, pero, el peligro no había pasado. En Formacy. Las llamas rugientes engulleron todo, y entre medio de todo ese infierno llameante, una capa de humo blanco se dispersó envolviendo a todos los sobrevivientes de las llamas escarlatas. En guardia. Prepárense para la batalla. El general dejó salir un rugido estremecedor. ¿Cuántos serán? Si eran unos bandidos, claramente su objetivo no era el dinero, quemarlos a todos haría que tanto ellos, como los enemigos, no tuvieran libertad de movimiento, su objetivo era simple, acribillarlos. Señor, no es un ejército. Entre toda esa revuelta su única opción era resistir, el humo se disipaba rápidamente, los gritos de sus hombres resonaban en esta capa de humo y llamas, él tenía que hacer algo. Señor, no es un ejército. Entonces él la vio entre todo este humo, una pequeña silueta se movía rápidamente, apuñalando sin piedad a sus hombres, la silueta lo notó, e inmediatamente corrió hacia él cerró sus dientes, y cortó con su espada, hacia el cráneo de la silueta, esta se movió rápidamente a un lado esquivando por poco su espada, y apuntó su espada corta, hacia él. No me subestimes. El general se dio cuenta su oponente era un asesino, tipos que recurren a cualquier método para asesinar a sus enemigos, eran despreciables, desde las sombras, desde cualquier lugar, sin honor o gloria, solo un objetivo, el asesinato.
La espada de la silueta negra se clavó en su palma atravesándola completamente y siguió corriendo. El general tragó su dolor, con su brazo libre golpeó atrozmente el cuerpo de la silueta. Si no podía golpearla, solo tenía que crear una apertura. Gadag. Un golpe directo, la silueta salió rodando en algún lugar de este espeso humo. Él intentó seguirla, pero se dio cuenta, una daga estaba clavada en su abdomen, la sangre corría sin dejar de fluir, él se arrodilló y quedó tirado en el suelo. Su cuerpo dolía, ella no sabía qué tanto daño había recibido su cuerpo, pero una costilla probablemente había sido rota por el golpe feroz de ese tipo. Necesitaba huir, necesitaba llegar hacia su próxima zona de batalla. Si se quedaba aquí expuesta, moriría. Pero sus miedos se volvieron realidad. Una flecha perforó su carne en su brazo izquierdo. Aquí está. No dejen que se escape. Mátenlo. Maldición. Kailin con sus heridas, siguió corriendo. Las llamas habían imbuido todo el pueblo, lo único que no se habían quemado eran las casas en los extremos del pueblo, pero era cuestión de tiempo para que todo el pueblo hecho de madera sea consumido, los soldados, los cadáveres, las caravanas, las casas, todo estaba siendo consumido. Su respiración agitada era lo único que podía escuchar, su corazón latía erráticamente. ¿Cuánto tiempo faltaba? Había estado peleando minutos. Horas. No lo sabía, su cuerpo ardía por las quemaduras que la habían arrasado cuando intentó esquivar a sus perseguidores. ¿Cuántos quedaban? 10. 15. 20. Ella no lo sabía, pero a Kailin no le importaba, su objetivo no había cambiado. De un golpe Kailin entró a la casa más grande del pueblo, que estaba ubicada en las orillas del pueblo. Una pequeña mansión en un barrio pobre. A ella no le importaba. Kailin se dejó caer muy al fondo de esta. Pero inmediatamente un grupo de 20 soldados entró a la casa rodeándola, sin lugar donde escapar. Una flecha salió disparada perforando un pequeño costado de su abdomen. El dolor la abrumaba. Espera. El teniente general se paró enfrente de Kailin, que era una bola de heridas. Yo mismo te mataré. El teniente alzó su espada, pero Kailin fue más rápida, y arrojó una de sus dagas, pero falló. La espada salió volando hacia el techo perdiéndose en algún lugar. Maldita. Kailin había fallado, su destino era la muerte, no había nada que cambiara ese destino, pero Kailin tenía una ligera sonrisa. El teniente se dio cuenta, pero fue demasiado tarde. Cabón. El techo comenzó a explotar con unas grandes cantidades de un humo verdoso. ¿Qué? Cof. No respiren. Veneno. Kailin había llenado toda esa casa con un veneno potente. Ella había aprovechado la confusión y escapó entre ese manto de humo tóxico. Kailin lentamente corría sin dirección, sin herramientas, sin ninguna otra carta bajo la manga. Cof. Kailin dejó escapar una pequeña cantidad de sangre entre sus labios. El veneno era uno que era el más potente del imperio, e incluso Kailin con el antídoto ya habiéndoselo tomado aún existían probabilidades de morir si su cuerpo no lo soportaba. Kailin con su cuerpo herido lentamente se comenzó a mover sin rumbo fijo. Kailin sintió el peligro, pero fue tarde. Una espada había cortado ya su brazo herido, haciendo que en esta los huesos blancos sean visibles. Mordió sus labios con toda su fuerza para soportar el dolor, y con su daga apuñaló el cuello de su enemigo. Él cayó sin vida al suelo, pero Kailin ya había sido rodeada. Eran 5 enemigos. El veneno claramente había dañado sus cuerpos, ya que todos tenían un color verdoso en sus ojos, pero aún así ante una Kailin muy herida, y afectada con el mismo veneno, eran muy superiores. Maldita. Te mataré. No escaparás. Asesina. Kailin no pudo esquivar, ella interpuso su ya maltratado brazo izquierdo y la espada cortó a través de él. Solo un hueso blanquecino quedaba donde anteriormente había estado su brazo izquierdo. Dolor. Kailin mordió salvajemente su labio intentando soportar el dolor, y clavó su daga en la garganta del soldado. Este cayó sin vida. 4. Pero ese no era el final de sus ataques. Una espada había atravesado el costado de su abdomen. Miedo, terror, ansiedad, sufrimiento.
Con su daga perforó el pecho del soldado atacándola, haciendo que éste muera en silencio, y su daga quedó incrustada en este sin ella tener la fuerza para retirarla. 3. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Su mente nublosa, su corazón errático, ella vio algo. ¿Qué era eso? Ah. Otro soldado habiendo perdido su arma, arrancó salvajemente la flecha que Kailin tenía en el abdomen y perforó el ojo izquierdo de Kailin. Gagak. Kailin se convulsionó, su visión izquierda fue destruida, los fríos brazos de la muerte abrazaban a Kailin. No, aún no. No quiero morir, no puedo morir, mi promesa, mi juramento no ha sido cumplido, no puedo, no debo, aún, no, 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 aún no. Kailin juntó toda su fuerza restante y clavó sus viciosos colmillos en la garganta a su adversario, mordió, masticó, presionó, y siguió y arrancó. Demonio. Kailin se bañó en la sangre de sus enemigos, su corazón ya no sabía si latía, el dolor, desde hace mucho tiempo dejó de sentirlo, pero aún así, frío, mucho, frío, un frío, infernal, la sangre salía desde cualquier parte de su cuerpo. No quiero morir, por favor, mi juramento. Mi familia. Su visión derecha se manchó con lágrimas de sangre. Los dos soldados restantes convulsionaba por el veneno, su muerte era inminente. Los rayos del sol ya habían desaparecido, solo el enorme resplandor de las llamas escarlatas iluminaban la noche haciendo que ésta tenga un color rojizo sangre. Un soldado estaba ahorcando a Kailin con todas sus fuerzas. Kailin solo podía pensar: este es mi destino, no tengo otro destino, he matado a personas inocentes, cualquiera que me asesine me liberará de mis pecados, pero, no puedo, por favor, aún no me mates, mis hermanas me esperan, ellas me extrañarán, ¿qué pasará de ellas? ¿Quién las cuidará? Por favor, por favor. Kailin con una ronca y débil voz suplicó, aún con su brazo derecho intentando quitar al tipo de encima, pero esto tuvo el efecto contrario. El agarre se hizo más fuerte, su mente comenzó a disiparse. Oh, por favor, aún no, dame un poco más de tiempo, moriré, tú lo juro, pero por favor deja que cumpla mi promesa. Silencio, solo su mente seguía pidiendo deseos a cualquier ente que estuviera observándola, pero sus deseos no obtuvieron respuesta. Pero entonces el agarre en su cuello se liberó, el cuerpo muerto del soldado cayó a un lado, el veneno había terminado con su vida. Tal vez pueda, tal vez. Pero sea cual sea su Dios que le brindó esa leve esperanza, este mismo la arrebató, lentamente, muy lentamente, el soldado restante y convulsionando levantaba su espada. Te lo ruego, yo te daré mi vida, mi alma, mi ser, todo, lo que quieras, pero, solo, déjame. La espada descendió hacia Kailin. Cumplir mi anhelado deseo. El Imperio Creed y el Reino de Arkham, que alrededor de 30 años habían tenido pequeños conflictos que escalaron a guerras pequeñas y conflictos armados, habían soportado el hecho de estallar en guerra. Pero ahora, año 506 del Imperio Creed, por fin se ha iniciado la guerra formal contra el Reino de Arkham. Este había atravesado por túneles adentrándose en el centro de una ciudad del Reino Arkham. El Reino Arkham, por desgracia, no pudo darse cuenta de este hecho importante, ya que la frontera en el cruce de Abrel, sus fuerzas y camarada habían estado siendo asesinadas. Esto atrajo la conmoción al reino, por lo cual envió un tercio de su ejército para repeler el ataque del Imperio, ya que nadie más se dignara a aniquilar a sus hombres, solo ese imperio sería capaz de hacerlo, pero esa decisión fue su perdición. Al llegar su ejército no encontraron nada, o al menos eso se debería decir, ya que desde el centro de su reino fueron acribillados dando un golpe en pinza, un golpe tan feroz y atroz, haciendo que el reino de Arkham quedara severamente debilitado. La guerra del reino y el imperio continuará dejando vidas de soldados a la muerte, niños, madres, padres, todos serán arrasados por la llama de la guerra, incontables vidas se perderán solo para ganar. Y la detonante de esta chispa que inició la guerra no fue más que una simple persona con sueños y ambiciones, anhelando y deseando su deseo. No sentía nada. Ni dolor ni calor, ni dicha ni pena, pero esa voz la hizo temblar. Sonido. Kailin lentamente abrió su único ojo, su visión se llenó de colores mezclados. Kai.
Ella escuchó algo, no sabía qué era, pero luego en su visión borrosa lentamente, comenzaron a tomar forma, Milith y Maylid. Por favor, soporta. Kai, por favor, te quiero, no nos dejes. Su voz aún era distante, ellas estaban lejos, pero a la vez tan cerca. Kailin quería hablar, pero su voz se vetó, solo un sonido extraño salió de su garganta. Ella quería decir lo siento, lo lamento, pero nada salía de su garganta, solo sus hermanas la tomaron por brazo, un pequeño calor le recorrió desde la punta de sus dedos. Justo como antes, Kailin comenzó a recordar, ella las vio nacer, las vio crecer, pero ahora, solo ese sentimiento de calor que recorrían sus manos era lo suficiente para dejarla tranquila y satisfecha. Ninguna pregunta pasó acerca cómo había llegado, solo quería decir las palabras que tanto había deseado decir desde que estuvo en ese infierno. Su voz no salía. Kailin se forzó con todas sus fuerzas, y lentamente mientras sus hermanas la llamaban con lágrimas en sus ojos, ella por fin dijo lo que más había deseado. He vuelto. Sus hermanas con aún más lágrimas en sus ojos le sonrieron ampliamente. Bienvenida de vuelta, Kai. Bienvenida de vuelta, hermana mayor. Kailin lentamente, con su ojo cerrándose, por fin pudo descansar. Su tormento, su pena, su desdicha, su desgracia, y su deseo por fin se desvanecieron, y por fin se sumió en el mundo de la oscuridad. Escrita por Rex Infernal o Rex o Reim, cualquiera que gustes. La vida es preciada, los deseos demasiados, pero cual sea que sea, en la vida solo tu deseo te hará avanzar, incluso a través del infierno y el cielo, tu deseo prevalecerá. Así que, ¿qué deseas?